Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva sesión del INCO, a esta evaluación que hacemos sobre los presupuestos municipales. Gracias por unirse a este tema. Sé que es un tema que de repente puede no ser demasiado atractivo cuando hablamos de números de municipios, pero creo que es fundamental entender cómo se lleva la contabilidad, cómo se llevan las finanzas públicas, cómo se organizan los presupuestos a nivel municipal, porque normalmente ponemos mucha atención en cómo se hacen las cuentas públicas a nivel federación, e incluso en el mejor de los casos nos vamos a cómo hacen los estados sus finanzas públicas. Y de repente se nos olvida por ahí un poco que los municipios también ejercen recursos, ejercen una cantidad muy importante de recursos y es bien importante la transparencia de los mismos. Gracias de nuevo por acompañarnos. Vamos a empezar. Nada más les quiero avisar que la sesión se está grabando, será grabada y en un principio daré yo una introducción, pero dejaré paso a los expertos, a los que verdaderamente conocen el tema, Francisco Varela y Manuel Guadarrama del INCO, quienes hicieron las tripas de este barómetro y a partir de ahí ellos les resolverán sus dudas más relevantes. La primera, quiero empezar con este tema. ¿Por qué es importante evaluar? ¿Por qué nos sentamos a ver las cuentas de los municipios? Bueno, en primer lugar, los municipios ejercen una cantidad importante de recursos, $500 millones. Ahora, yo pregunté cuando estábamos viendo esta presentación, ¿por qué teníamos el dato de 2018? ¿Por qué no usábamos el dato por lo menos de 2019? Y hay una razón, y esa razón es muy importante porque nos marca el camino y lo que necesitamos hacer. La razón por la cual usamos los recursos o las cifras de 2018 es porque todavía no están los datos de 2019. Es decir, ya estamos casi terminando el 2020 y todavía estamos en cifras preliminares del año pasado. Entonces, las cifras que tenemos son las del 2018 y eso es uno de los principales, o sea, de los primeros hallazgos, muy entre comillas, desde luego no creo que sea el más relevante, pero sí me parece un punto importante, que tenemos información rezagada en el tiempo y para tener mucho más claridad de los recursos que se utilizan en el país, pues ojalá hubiera más transparencia que nos permitiera darnos cuenta de cómo estamos gastando prácticamente en tiempo real. Esto es únicamente el gasto municipal, a lo que me refería en la lámina anterior, es únicamente lo que gastan los municipios. Ahora, los municipios es esta unidad gubernamental que está verdaderamente cerca del ciudadano. El municipio proporciona servicios que tocan la vida de todos, que tocan todas nuestras vidas, que tocan temas de alumbrado público, ¿no? Si hay luz afuera de nuestras casas, pues es el encargado de eso es el municipio, la alcaldía, seguridad pública, temas de agua potable, la recolección de basura, ¿no? Nadie, cuando no pasa el camión de la basura o cuando no podemos depositar nuestra basura, pues la convivencia incluso vecinal se vuelve más complicada. Mercados, panteones, otros servicios, drenaje y tratamiento de aguas residuales, es decir, los municipios dan servicios, proporcionan bienes y servicios que son sumamente cercanos a la vida diaria de todos nosotros. Y en ese sentido, deberíamos de poder saber cómo se está gastando y exigir servicios de calidad si son estos servicios los que estamos pagando. Y ahora sí, ya vamos a dar pie al inicio del barómetro de información presupuestal municipal. ¿Qué estamos midiendo aquí? Estamos midiendo la calidad de la información presupuestal a nivel municipal. Ustedes quizás no sepan, pero yo entré al IMCO hace relativamente pocos meses. Y cuando yo entré al IMCO y platicaba con Manuel Guadarrama, que hablará con ustedes más al ratito, le preguntaba de la relevancia de hacer esto. Y cuando Manuel me contaba que él había recibido presupuestos en servilletas, yo decía, esto tiene que ser una broma, pero resulta que no es broma. O sea, la idea de transparencia y de dar cuentas de los recursos y de los presupuestos y de cómo se utilizan esos recursos y cómo se ejercen esos presupuestos, pues es algo que quizás debería de ser evidente, pero aparentemente no lo es tanto. Entonces, lo que intentamos hacer desde el INCO es medir la calidad de la información presupuestal a nivel municipal, verificar el cumplimiento de la contabilidad gubernamental y, por supuesto, su transparencia. Y con esta información, lo que podemos hacer es identificar dónde está la opacidad, dónde están los huecos, dónde falta claridad para
corregir esos espacios y evidentemente fomentar buenas prácticas contables. Uno de nuestros objetivos en el INCO es que los municipios logren llevar a cabo una contabilidad presupuestal, unas cuentas públicas mucho más claras para todos, y en ese sentido el INCO pues está prácticamente dispuesto a ayudarlos para que puedan implementar mejores prácticas en términos de contabilidad y de transparencia. ¿Qué medimos o cómo se mide este barómetro? Bueno, se toma una muestra de 287 municipios del país. Es una muestra representativa, un poquito más adelante entraremos en eso, y se evalúan diferentes criterios. Estos criterios se evalúan en 9 secciones, están ahí señaladas las secciones sobre las cuales evaluamos: leyes de ingresos, dependencias, tabuladores, deuda pública, el uso de recursos federales, algunos gastos específicos, y a partir de la claridad con la que se presenta esta información, nosotros, el INCO, califica entre 0 y 100. Ahora, algo importante, no estamos calificando la calidad del gasto, no estamos diciendo si el municipio gastó bien o gastó mal. Lo que estamos haciendo es transparentando el uso de estos recursos, cómo se está gastando, pero no desde un sentido de este gasto es correcto o este gasto es incorrecto, sino de transparencia de acuerdo a la normatividad aplicable. Ahora, son 287 municipios, ya sabemos que el país tiene miles de municipios y desde luego es muy difícil evaluar todos. Usamos 287 municipios, pero estos municipios tienen representación de de todo el país, de todos los estados. Ahora, ¿de dónde viene la información que sacamos? Viene, en primer lugar, de los municipios, de las páginas web de estos municipios, de estas alcaldías, por supuesto también de los congresos locales y de los diarios oficiales de los estados, porque ahí viene información importante sobre las leyes de ingresos y el uso de los recursos. ¿Qué pretendemos hacer con esto? Queremos contar la historia de la información presupuestal. ¿Por qué es importante contar la historia? Porque a pesar de que les mostraré una foto que no necesariamente es muy optimista o muy positiva, sí es importante mostrar que ha habido avances, ha habido grandes cambios en la forma en la que se presenta la información, y esto es un motivo de pues mucha expectativa. Si hay municipios que pueden presentar de forma correcta su información, eso quiere decir que otros tantos municipios, miles si me apuran, podrían hacer lo mismo. Y en ese sentido, lo que queremos es evaluar cómo se mueve, cómo se está moviendo esto en el tiempo para poder encontrar dónde están las brechas, para poder dirigir las acciones de mejora, para poder hacer las recomendaciones específicas a cada municipio o a los municipios de que se trate, y desde luego promover las mejores prácticas, porque esa es una de las funciones del INCO, ¿no? Dar propuestas, siempre propuestas de mejores prácticas encaminadas a una mejor política pública. Los municipios que incorporamos en esta muestra contemplan el 91% de la deuda municipal. Son solo el 12% de los municipios del país, pero no por ser una representación pequeña del total de municipios, esto querría decir que no son representativos. Estos 12% de municipios incluyen el 74% de la población nacional, contemplan el 91% de la deuda municipal y el 69% del gasto ejercido. Es decir, a pesar de que no tomamos la totalidad de los municipios, la muestra que tenemos es bastante representativa. Y ahora sí, los resultados del barómetro de este año. Como ven, empezamos a hacer esto en el 2009, y en el 2009 pues el cumplimiento no era particularmente bueno, no solo no era particularmente bueno, se cumplía básicamente el 19% nada más, pero luego empeoró, se fue al 11, 16, 18, es decir, sí hubo bastantes años en que nos tardamos, aunque se tardaron los municipios en mejorar la forma en la que hacían su contabilidad o presentaban sus presupuestos. Pero fíjense cómo a partir del 2014 empezamos a ver cambios sostenidos, pasamos del 28, 33, 35, y este año, 2020, pues podríamos decir que estamos por arriba del 50, pasando el 50, yo no diría nunca aprobado, porque pues en ningún lugar el 51 es aprobado, pero bueno, sí nos muestra una historia de mejora. Creo que es insuficiente, pero sí muestra una tendencia de la posibilidad de mejorar. Ahora, dentro de estos municipios, dentro de los 287 municipios que evaluamos,
Hay muchas diferencias, claro, los promedios siempre son muy engañosos, ¿no? Los promedios te hablan, pues evidentemente, de una distribución que no necesariamente conocemos hasta que vemos los detalles, cómo están mostrados aquí. Si ustedes ven, se darán cuenta que muchos municipios están en rojo, algunos están en amarillo y otros menos están en verde. Estos que están en verde son los que cumplen con el 80%, del 80% para arriba. Entonces, todavía estamos en una situación en la que, por ejemplo, aquí ya tenemos el desglose, 149 municipios obtuvieron una calificación muy reprobatoria, entre el 0 y el 49%, que esto sinceramente creo que hay un área de mejora impresionante, una posibilidad de mejora impresionante. Y luego tenemos otros 80 que están ahí van pasando, 51, 79, y tenemos 58 municipios que ponemos en verde porque su información presupuestal está tiene una forma bastante aceptable, ha cumplido con bastantes de los criterios que nosotros estamos evaluando y cumplen entre el 80 y el 100% de los municipios. Ahora, por estado, ¿cómo se ven? Pues aquí están los estados y el cumplimiento que tiene cada uno, o sea, es el cumplimiento promedio de los municipios por estado. Pues desafortunadamente en la Ciudad de México, las alcaldías de la Ciudad de México no pintan de forma demasiado positiva y ustedes pueden ver ahí. Coahuila yo creo que es un caso aparte del cual hablarán Francisco y Manuel un poquito más adelante en la presentación, pero ustedes pueden ver ahí claramente cuáles son los estados que están cumpliendo mejor o que están haciendo un esfuerzo por cumplir mejor con estos principios de contabilidad presupuestal. Aquí están los casos de éxito, porque bueno, siempre hay que reconocer los casos de éxito, sobre todo como casos ejemplares, ¿no? Y me refiero a ejemplares en todo el sentido de la palabra, que pueden representar un ejemplo para que otros municipios copien o se adhieran a estas mejores prácticas y pues la información presupuestal esté fácilmente disponible para todos, no para nosotros, no para el INCO, no únicamente para ustedes los medios en términos generales, sino para todos nosotros, que sepamos dónde se usan los recursos en esta unidad gubernamental tan cercana a las personas que son los municipios. Todos los municipios de Coahuila cumplen con el 100%, ese es el caso que platicarán un poquito más adelante, Sinacantepec 100%, y ahí ustedes pueden ver el resto de los municipios que cumplen de forma muy positiva con estos requerimientos de contabilidad, de transparencia en la contabilidad presupuestal. No los menciono todos, pero ustedes los pueden ver por ahí. Mérida está entre ellos, Zapopan, Puerto Morelos, Monterrey, Nuevo Laredo, pero bueno, desde luego hay varios. Hallazgos, ¿cuáles fueron algunos de los hallazgos que vimos desde la perspectiva de ingresos, de gastos, de deuda? ¿De dónde provienen los recursos de los municipios? ¿De dónde sacan dinero los recursos para poner, de dónde sacan dinero los municipios para ponerlo en términos muy sencillos? Bueno, y ahora que se está cuestionando todo este pacto, creo que puede volverse relevante la conversación. El 73% de los recursos municipales vino de los estados o de la federación. Entonces, por eso tenemos ese 73% ingresos federales y estatales. El 23% son de ingresos propios. Típicamente es el predial, esto es la recaudación que proviene del predial, que ahí yo todavía creo que hay muchísima área de oportunidad en este sentido, y el resto, ese pequeño, entre comillas, 4% son ingresos por financiamientos. ¿Cómo han cambiado las transferencias federales a lo largo del tiempo? Bueno, pues tienen ustedes aquí la gráfica, ¿no? Una gráfica que nos cuenta una historia desde 1994 y nos muestra cómo entre 1994 y 2018 los ingresos municipales crecieron 302% en términos reales. Fíjense en la diferencia entre las dos líneas, entre la línea azul y la línea gris. La línea azul habla de las transferencias federales y municipales, es decir, esto es lo que más ha crecido, mientras que los ingresos propios municipales, si bien han crecido, desde luego que han crecido, pues tienen una tendencia bastante más lenta o menos dinámica que la que ha tenido las transferencias federales y estatales. En este sentido, creo que hay una lección para aprender, ¿no? Yo creo que los municipios, y si lo llevamos luego a los estados, los municipios podrían recaudar de otra manera o quizás incrementar estos ingresos propios.
Este es el impuesto municipal al patrimonio, mejor conocido como el predial, como porcentaje del PIB estatal. Aquí están los estados que más recaudan, Querétaro, Quintana Roo, Baja California Sur, y los que menos recaudan, Tabasco, Michoacán y Campeche. A mí no sé si me llama la atención o quizás no me llama tanto la atención que los estados que menos recaudan en términos generales, desde luego, son algunos de los estados que han crecido poco a lo largo de los años y que seguramente tienen más conflictos en términos económicos que los estados que tradicionalmente están ubicados en el centro y en el norte del país y que típicamente, desde luego siempre hay excepciones, crecen a una tasa más rápida y esa tasa también puede estar relacionado con otros temas como la recaudación. La que sigue, por favor. Entre 2004 y 2018, el gasto, ahora sí, vamos a pasar de ingresos a gastos. Entre 2004 y 2018, el gasto de los gobiernos municipales creció 72.2% en términos reales, es decir, ya quitando el efecto inflacionario. ¿Cómo gastan los municipios? Este es el gasto municipal promedio por entidad federativa y ahí ustedes ven los estados con mayor gasto promedio por municipio, desde luego, se encuentran Baja California, la Ciudad de México, Quintana Roo y los estados con menor gasto promedio por municipio, ahí tenemos a Yucatán, a Tlaxcala y a Oaxaca. ¿En qué gastan los municipios? Esto lo podríamos todavía desglosar más, servicios personales, inversión pública, que es donde me gustaría ver que se va más el gasto, servicios generales, transferencias, materiales, deuda, el pago de la deuda, el servicio de la deuda. Y aquí viene justo el tema de la deuda. ¿Cuánto es la deuda municipal, la deuda de los municipios? 41,052 millones de pesos. Te me fuiste muy rápido, regrésame a la lámina anterior. 41,052 millones de pesos, 1.3 veces los ingresos del predial, es decir, con lo que se recauda del predial no ni siquiera alcanza para el saldo de la deuda, ¿no? Entonces ahí tenemos una disparidad donde entre los ingresos y los gastos de los municipios. Ahora sí, la que sigue, por favor. Aquí está por estado el saldo de la deuda municipal al 30 de junio de este año. Ahí ustedes ven, no se los tengo que describir yo, ustedes ven el saldo de la deuda de los municipios a nivel estatal, ustedes pueden ver cuáles están más cargados, ya vemos ahí Jalisco, Nuevo León, Baja California, y del otro lado tenemos a Tlaxcala, Yucatán y Oaxaca. Ahora, no todos los municipios del país tienen deuda. De hecho, hay solo, entre comillas, 622 municipios con deuda y en este bonito mapa vemos cuáles son esos municipios, incluso por el rango de deuda que tienen, ¿no? Los estados que están en ese gris muy clarito son los estados que no tienen, los municipios, perdón, que no tienen deuda y entre más oscuro se vaya haciendo el azul, pues es más deuda en términos municipales. La que sigue, por favor. ¿A qué les damos, qué hacemos nosotros con el barómetro? O sea, no únicamente les damos esta bonita presentación y que cada quien haga lo que quiera con ella. La idea es darles herramientas para que cada quien, y cuando digo cada quien, pueden ser analistas, pueden ser periodistas, pueden ser ciudadanos, pueden ser aspirantes a ocupar algún cargo público, que puedan usar esta información. Y en ese sentido, nosotros presentamos un montón de herramientas, nosotros en Linco presentamos un montón de herramientas que les permiten a ustedes hacer mejor uso de esta información. Es decir, nosotros nos damos a la tarea inicial de recabar esta información, y cuando digo nosotros, en realidad me refiero al área de finanzas públicas, de recabar toda esta información y la ponemos en sus manos para que ustedes puedan hacer los análisis que consideren necesarios. Ahora, hay un tema importante. Nosotros proponemos un presupuesto modelo. Esta propuesta de presupuesto modelo nos permite y les permite a los municipios tener más claridad en la forma en la que se tiene que hacer las cuentas. Todos los que hemos en algún momento hecho un presupuesto, incluso para la casa, un presupuesto para la familia, sabemos que no necesariamente es fácil, no necesariamente es fácil tener claros los ingresos que vamos a tener y a veces tampoco es nada claro, tampoco es nada fácil tener claros los gastos que vamos a tener. Y en ese sentido, el INCO propone un presupuesto modelo
que puede servirle a los municipios como herramienta. Aquí damos también, por supuesto, los lineamientos para la elaboración de este presupuesto y si es necesario y, por supuesto, de ser de su interés, pues damos algún tipo de asesoría para cumplir con este presupuesto. El INCO no solo hace estos estudios y estos análisis y pone esta información en sus manos, sino que también hacemos propuestas. Y algunas de las propuestas que quizás en este momento son generales, pero luego iremos haciéndolas más específicas, incluyen las áreas legal, técnica y en términos de capacidad. En primer lugar, la legislación estatal debe establecer la estructura y la información mínima, la mínima que los municipios deben incluir en sus presupuestos de egresos, en sus presupuestos de gastos. Los órganos de fiscalización locales tienen que asistir técnicamente a los municipios en materia de transparencia presupuestal. Hay veces, hay ocasiones en que las omisiones no son con dolo o con mala fe, pero si las omisiones se acumulan, es muy difícil llevar la pista de cómo se usan los recursos. Es muy importante esta asesoría técnica por parte de los órganos de fiscalización. Y la administración pública municipal, desde luego, debería de contar con un servicio civil de carrera en áreas técnicas, para que la gente sepa temas como Contraloría, Tesorería, las necesidades, los requerimientos de transparencia. Es decir, hay muchas áreas de mejora en este sentido y a partir de aquí yo les cedo el micrófono a mis compañeros del INCO para que ellos continúen. Muchísimas gracias, Valeria. Muchas gracias por esta primera presentación de resultados y hallazgos del barómetro. El barómetro es un producto que creemos que es muy útil para todos los que hagan uso de estas herramientas que describiste. Y si ponemos atención, una característica central de todo lo que nos describió Valeria es que hay una gran variedad de resultados. Hay municipios que lo hacen muy bien, otros lo hacen muy mal, y eso quiere decir que hay una gran variedad de ciudadanos. Hay ciudadanos que viven en lugares que tendrán acceso a toda la información con la máxima calidad posible, y hay ciudadanos que viven en municipios o alcaldías que tendrán acceso a muy poca información porque sus gobiernos locales no están cumpliendo con los estándares que además la ley marca. Entonces voy a dedicar unos cuantos minutos a detallar un poco más los resultados para encontrar relaciones que pudieran ser interesantes y que nos podrían dar pistas de hacia dónde tenemos que trabajar. Por ejemplo, si recuerdan, Valeria mencionó que los criterios que evaluamos como INCO están divididos en 9 secciones. Estas secciones son, digámoslo así, temáticas. Y algunas de ellas están muy bien en general los municipios, pero algunas de ellas están bastante mal. El top 3, digámoslo así, si podemos mostrar la siguiente lámina, de secciones con mayor cumplimiento son acceso público, leyes de ingresos y recursos federales. Y esto es como las preguntas más generales las que responden. Hay una página de internet donde está el presupuesto. En esa página de internet está la ley de ingresos que detalla cómo el municipio va a recabar sus ingresos. Se detallan los recursos que se reciben de la federación. Como se comentó previamente, pues básicamente 3/4 partes de los recursos con los que los municipios financian los servicios públicos que todos los días los ciudadanos utilizamos, vienen de la federación. Entonces, en estos rubros hay bastante transparencia, hay un cumplimiento muy elevado, como vimos en la gráfica, pero son los rubros más generales. En la siguiente lámina vamos a ver que cuando ya queremos un detalle más específico de cómo gasta el municipio, pues encontramos niveles de incumplimiento, digamos, alarmantes. En 3 rubros específicamente, en 3 criterios. Gastos específicos, donde vienen los fideicomisos, ahora en el centro de la discusión pública, que son estos contratos que los entes públicos pueden utilizar para apartar recursos y para usarlos, por ejemplo, en programas o proyectos plurianuales. Esta información, pues muy pocos municipios cumplen con difundirla. Deuda. En 40% de los municipios solamente se conoce las condiciones en las que se contrata la deuda, cuáles son las tasas de interés que se pagan, los tipos de garantías y, muy importante, ¿para qué nos endeudamos? Imaginen cualquiera de ustedes que solo 40% tuviéramos el estado de cuenta de nuestras tarjetas de crédito. Bueno, pues los ciudadanos, solamente el 40% de los municipios evaluados pueden ver el estado de cuenta de sus municipios, en qué deben, bajo qué condiciones y para qué se usó. Y los criterios hacendarios, que suena algo muy técnico, pero realmente tiene mucha lógica, son las reglas que evitan que el dinero se use de manera discrecional. Son reglas que te dicen
Para otorgar un subsidio, sigue este proceso. Para aumentar un salario de un funcionario público, hay que seguir estas reglas. Para crear un fideicomiso y apartar dinero en una alcancía, sigue esta logística. Y solamente un tercio de los municipios tiene esta información. Entonces, vemos ahí que la variedad no es solo entre los municipios, sino es de la información que los municipios nos dejan saber. Ahora, otro dato que nos pareció muy interesante es que muchas veces pensamos que en las capitales de los estados es donde va a haber más información y más transparencia, sobre todo porque las capitales concentran no solo el poder político, sino en muchas ocasiones la mayor actividad económica, los municipios más grandes con más recursos. Y lo que encontramos es que no necesariamente es así. Por ejemplo, en el caso de Guerrero y Guanajuato, si ustedes recuerdan la gráfica que se mostró previamente, se darán cuenta que los estados en su conjunto están mejor calificados que el municipio capital. Eso quiere decir que hay municipios pequeños en los estados, por ejemplo en el estado de Guerrero, que lo están haciendo muy bien y que no es necesariamente una cuestión de ser un municipio grande para que haya más transparencia. Un municipio pequeño que siga las mejores prácticas, que atienda recomendaciones y que cumpla la ley, puede hacerlo muy bien sin necesidad de ser el municipio más habitado o el que tiene más recursos de su estado. Aquí podemos ver las ciudades capitales de todas las entidades federativas. Y en la siguiente lámina vemos algo similar. También pensaríamos, bueno, según el tamaño del gasto, proporcional la relevancia de la transparencia. Y lo que vemos aquí son los municipios y alcaldías con mayor gasto en todo el país y su nivel de cumplimiento. Y bueno, hasta la derecha podemos ver, por ejemplo, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Coyoacán, Álvaro Obregón, Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, Tlalpan, básicamente todas las alcaldías de la Ciudad de México que tienen un nivel de gasto muy grande, inclusive más grande que algunas entidades federativas pequeñas, pero que tienen un nivel de transparencia muy pequeño. Es decir, los ciudadanos que viven en esas alcaldías básicamente conocen todos menos el 10% de la información que deberían de conocer por obligación de ley. En cambio, otros municipios que también gastan mucho, como Zapopan en Jalisco, Torreón en Coahuila, León en Guanajuato, son municipios muy transparentes. Entonces vemos que hay áreas de oportunidad para municipios grandes en gasto, para municipios pequeños en gasto y también en diferentes aspectos temáticos. En la siguiente lámina, lo que va ahora el compañero Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas y Gobierno, es compartirnos las buenas prácticas y malas prácticas que detectamos. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta presentación del Barómetro de Información Presupuestal Municipal. En efecto, parte de los trabajos que se realizan a través del IMCO es el fomento de las buenas prácticas para su adopción por parte de los municipios en materia de transparencia presupuestal con este estudio. Entonces, vamos a ver un breve recuento de cuáles han sido estas buenas prácticas que se encuentran identificadas en materia de transparencia presupuestal. Después veremos cuáles son las prácticas que no se deben de realizar, temas todavía que son un reto para los municipios, y profundizaré un poco en la selección de los municipios evaluados en esta muestra. En materia de buenas prácticas, las páginas de transparencia de los municipios, algo que parece muy básico y que a pesar de más de tener ya 15 años de legislación en materia de transparencia, que es colocar la fecha de actualización de la página de transparencia en los municipios, pues es algo fundamental para cualquiera que maneje los datos, para cualquier consulta que se realice. Es necesario tener cuándo se actualizó esta información para saber si es vigente, si atiende a un ejercicio fiscal o si por el contrario, pues ya dejó de ser parte de las finanzas de este año. Otra de las buenas prácticas, además de mostrar esta fecha de actualización, es que la visualización de las obligaciones de transparencia sea de forma clara, es decir, que no se necesite ser un especialista en materia de transparencia, en materia de finanzas públicas, para poder identificar
cuáles son los elementos que se deben de transparentar, que son una obligación en materia de contabilidad gubernamental y de transparencia de los recursos públicos. Y otra de las buenas prácticas que también, por muy básica que parezca, es importante que los municipios la pongan en práctica, es presentar de forma consolidada toda la información de finanzas públicas en un solo sitio, que esté disponible todo lo que tiene que ver con los estados financieros, con la información presupuestal, con la parte de ingresos de los municipios. Un ejemplo de esta concentración de la información está a través de la página del Consejo Estatal de Armonización Contable, que precisamente está encargada de la implementación en materia de contabilidad gubernamental, de todas estas obligaciones de reporte, de informes trimestrales que se presentan al Congreso, etcétera. Y aquí, pues en el caso de Oaxaca, que a pesar de que es un estado que tiene muchos municipios, si no es que el estado que tiene más municipios en el país, concentra la información financiera de todos los municipios en este portal, en donde uno puede consultar la información presupuestal, de finanzas, programática y en general pues es esta consolidación de la información. Pasando a las malas prácticas, lo que tenemos es una persistencia en el incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y de información presupuestal. No solamente se incumplen las leyes generales, sino también la legislación estatal y municipal, las leyes de administración municipal. Lo que vemos es que los presupuestos de los municipios todavía no están disponibles en los medios oficiales, es decir, no podemos saber si un presupuesto presentado, como ya se mencionaba, en una servilleta, en un papel, tiene validez oficial, es decir, casi el 40% de los municipios pues todavía no tiene una publicación en medios oficiales que le da precisamente esta calidad y esta vigencia. Y también en el lado de gacetas municipales, más de la mitad de los municipios no tienen una gaceta municipal en versión electrónica, lo cual pues evidentemente sería indispensable y más en estos tiempos en donde toda la consulta de la información pues se hace a través de medios electrónicos. Otra de las prácticas, de las malas prácticas, es que no se cumple con el presupuesto ciudadano, que es un documento muy sencillo que tendrían que presentar los municipios y tendrían que desglosar el ABC de cómo se va a gastar el recurso público. Ya se mencionaba que los municipios están a cargo de los servicios básicos de la población, de agua, de luz, de alcantarillado, y todo esto tendría que estar explicado de forma muy sencilla para los ciudadanos. Es una obligación general para cualquier ente público que ejerza recursos, y lo que vemos es que solamente se encuentran disponibles 137 presupuestos ciudadanos de los 287 municipios que considera el barómetro. Y también una mala práctica sigue siendo la opacidad en el manejo de los tabuladores y sueldos de la administración pública municipal, así como el analítico de plazas. Es decir, parece increíble que en pleno 2020 no podamos conocer cuáles son los sueldos de los mandos medios y superiores a nivel municipal y evidentemente mucho menos de cómo está construido el analítico de plazas, cuáles son los puestos que funcionan en términos de la administración municipal. Y otras de las malas prácticas frecuentes que se identifican en esta evaluación que hace el IMCO en materia de transparencia presupuestal es, nos encontramos ante cementerios de links, es decir, son documentos y hipervínculos que no están vigentes en las páginas de transparencia de los municipios, están desactualizados, dejaron de funcionar, no tienen información vigente. También respuestas de parte del gobierno municipal en las que se informa que no se generó la información cuando ni siquiera se está diciendo que no está disponible la información. Es decir, en este sentido, ni siquiera se generó una obligación en materia de transparencia que está regulado inclusive a niveles constitucionales. Y otra de las malas prácticas es la falta o el nulo uso de tecnologías de la información. Prácticamente son muy pocos las páginas municipales que cuentan con un buscador que permita tener motores de búsqueda, reconocimiento de caracteres y que facilite precisamente el acceso a la información de finanzas públicas. ¿Cuál es un poco mencionar por qué seleccionamos estos municipios? Ya se mencionaba también que representan parte importante del gasto municipal, casi el 70% del gasto municipal, y 3 de 4 personas pues viven en estos municipios. Entonces, la selección de los municipios
tiene, en primer lugar, pues considera el gasto promedio de los municipios, es decir, aquellos que tienen un gasto superior a los 600 millones de pesos o que son también capital o zona metropolitana más poblada en el país, y también derivado de un convenio de colaboración que suscribe el IMCO, como ya se mencionaba, para dar asesoría técnica también a los municipios que así lo deseen. Y pasando precisamente a esta asesoría que se ha dado y un ejemplo del extremo bueno de cumplimiento en este barómetro es el caso de éxito de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, en el cual desde el año 2014 se tuvo un convenio de colaboración con la SEC para capacitar a los 38 municipios del Estado en materia de transparencia presupuestal. Se adoptó la metodología del IMCO y el presupuesto modelo para el desglose de la información detallada, estas secciones que ya también se mencionaron sobre, pues desde cómo están los ingresos hasta cómo se manejan criterios hacendarios, fideicomisos, subsidios, etcétera. Entonces, desde 2015 hasta 2020, tenemos que la totalidad de los municipios del Estado de Coahuila tienen el 100% de cumplimiento en información presupuestal. Y pues bueno, mencionar ahí justo los 38 municipios. Y en el otro extremo, las alcaldías de la Ciudad de México que pues siguen sin transparentar el destino de su presupuesto, a pesar de ejercer más de 125,000 millones de pesos de presupuesto, pues son las alcaldías más opacas en este sentido, gobiernos locales más opacos, después de los municipios del Estado de México. Se tiene una obligación de elaborar y aprobar los proyectos de presupuestos de egresos, es decir, no hay pretexto que valga para que no se publiquen estos proyectos de presupuestos por parte de las 16 alcaldías. Existe normatividad a nivel general y también existe normatividad de la propia Ciudad de México que obliga a las alcaldías a hacer pública esta información. Entonces, pues básicamente seguimos aquí desatendiendo estas obligaciones de transparencia. Y bueno, muchas gracias. Damos paso a la sección de preguntas. Gracias, Manuel. Bueno, pues aquí estamos concluyendo la parte de lo que nosotros queríamos reportarles, los hallazgos, las mediciones, cómo funciona el barómetro, pero realmente lo que queremos, tanto Valeria como Manuel como yo, es escuchar sus preguntas. Entonces está abierto en el chat para que nos las puedan enviar. Yo voy a moderar estos últimos minutos que van a ser destinados a contestar algunas preguntas. Y si Valeria y Manuel están de acuerdo, pues podría leer la primera, que nos podrá probablemente explicar Manuel, y es sobre cuáles son las sanciones, porque si estamos hablando de que hoy estamos en cierto sentido dando a conocer una boleta de calificaciones de estos municipios, pregunta aquí Jonathan Enríquez, ¿qué sanciones hay para los municipios que incumplen con estos criterios? Gracias, Francisco. En efecto, existe en legislación tanto contemplado desde la Ley General de Transparencia, que contempla sanciones administrativas para los funcionarios públicos que no cumplen con el desglose de estas obligaciones de transparencia, como también está regulado sanciones en materia de contabilidad gubernamental, que pueden ir justo desde una amonestación, de una sanción, de un llamado de atención, hasta la inhabilitación de los funcionarios públicos. Y no solamente eso, estas obligaciones de transparencia pueden llegar a tener un impacto más allá, es decir, no solamente es que no se publica la información, sino en su caso, si hay un daño a la hacienda pública, pues evidentemente se activan otra serie de sanciones que no solamente son administrativas, ya son un daño al patrimonio del Estado y por ende tendrían otro cauce que puede llegar a instancias judiciales y penales. De acuerdo, y sobre todo pensar que al final, aparte de las sanciones, que desde luego en su caso es un mecanismo para inducir un comportamiento que deseamos, que en este caso es la transparencia, pues lo que queremos también aquí es motivar a que los municipios vean que se puede, como se dijo en la presentación, como dijo Valeria, se puede hacer las cosas bien y el IMCO está poniendo muchos mecanismos para facilitarlo, como el presupuesto modelo y como en sí mismo el barómetro, que tiene muchísimas herramientas en la página. Entonces, pensar además de las sanciones, en los incentivos para hacerlo, creo que es importante. Y voy a pasar ahora a otra pregunta que dice, Valeria mencionó sobre un presupuesto de egresos modelo y que ya se describió y lo acabo de volver a decir yo nuevamente, y dice si esto cumple con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
la respuesta es sí, Manuel. Así es. El presupuesto modelo planteado por el IMCO y que está a disposición de todos ustedes, de cualquier persona que lo quiera utilizar, se puede descargar de la página, está en formato editable precisamente para que pueda ser manipulado por cualquier municipio, por cualquier administración. Contempla una serie de obligaciones, primero en materia de transparencia y segunda apegada a toda la normatividad de contabilidad gubernamental, a todos los clasificadores que se deben incluir en el desglose de los presupuestos y de temas de ingresos. Se tienen también ahí ya documentados cuáles son algunas prácticas mejores prácticas en el desglose de la información, por ejemplo, en un anexo transversal para los recursos destinados a la niñez, que ha sido inclusive una recomendación de la UNESCO, para también identificar en materia de combate a anticorrupción o identificar también todo el gasto con perspectiva de género. Entonces, todos estos criterios están y el presupuesto modelo está pensado y alineado a las obligaciones vigentes en materia de transparencia, de contabilidad gubernamental y de disciplina financiera que también tienen que atender los municipios. Bueno, estamos hablando aquí de transparencia, digamos, de este lado bueno en el que el gobierno municipal, digamos, en cumplimiento de una obligación, nos informa qué hace con nuestros recursos. Pero la otra cara de la moneda es lo que pregunta Víctor López, que es la fiscalización del ejercicio. Cuando Valeria comenzó la presentación, fue muy clara en decir, no estamos aquí revisando la calidad del gasto, estamos viendo si cumplen con transparentarlo, que es la obligación, digamos, lo mínima. Y Víctor pregunta, ¿qué pasa con los órganos fiscalizadores en el caso de la Ciudad de México? Un poco en correspondencia a lo que dijo Manuel. Al ser la capital, debería estar obligada a transparentar los recursos. Además, ejerce una cantidad muy grande de estos. ¿Qué podríamos comentar, Manuel, más a detalle de por qué la Ciudad de México no ha cumplido con estas obligaciones? Es algo raro porque a nivel de gobiernos locales, pues son las alcaldías quizá con mayor capacidad económica y técnica y sin embargo no cumplen. ¿Podrías detallar un poco más? Creo que esto interesa a la audiencia. Gracias, Francisco. En efecto, como mencionas, no solamente son recursos importantes que están a cargo de las 16 alcaldías, sino que mencionaba que hay obligaciones legales en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la que no solamente se contempla el desglose del presupuesto como tal, que en el caso de las alcaldías no tienen la misma normatividad que un municipio, son sui generis en este sentido. El presupuesto de las alcaldías se aprueba dentro del presupuesto de la Ciudad de México, pero lo que sí se contempla como una obligación de desglose de información es el proyecto de presupuesto que está a cargo de la elaboración de las alcaldías y que tienen que aprobar también y discutir los consejos de cada una de las alcaldías, es decir, los cabildos, que en el caso de las alcaldías se llaman los consejos, tienen que aprobar este proyecto con todo el nivel de desglose de información y apegado a las clasificaciones de contabilidad gubernamental, es decir, desglosar cuál es el objeto del gasto, cuál es la función del gasto, la fuente de financiamiento, y todo esto no lo estamos viendo sobre texto de que la aprobación del presupuesto está englobado dentro del presupuesto de la Ciudad de México. Entonces, pues ahí lo que tenemos es un poco este empalme de legislaciones y el desglose, más bien el no desglose de la información a nivel del proyecto que realizan las alcaldías. Pero al final no perdamos de vista que la relación directa del ciudadano para muchos servicios públicos es con nuestra alcaldía. La acera que está fuera de nuestra casa, en la Ciudad de México, o la calle, o el faro que ilumina la esquina, es la alcaldía el responsable. Entonces, lo que creemos en IMCO es que este tipo de argumentos no son válidos para huir a una obligación legal, que además tiene todo el sentido desde la perspectiva ciudadana. Y aquí Edgar pregunta un poco, como si fue examen sorpresa, ¿no? Dice, ¿se le informa a los municipios que se va a realizar la revisión? Bueno, esto es un ejercicio que ya se ha hecho a lo largo de varios años, pero el punto justo es que no queremos que adecúen la información porque IMCO los va a revisar. Queremos, como cualquier ciudadano, revisar lo que está ahí, como cualquier persona pudiera hacerlo. Y hay una pregunta que me parece relevante, no sé si Valeria quisiera tomarla, respecto de esta, digamos, razón, dice aquí, la Alianza Federalista y presidentes municipales han pedido que se revise el Pacto Federal. Desde luego, el IMCO está muy interesado en este tema
y no sé, Valeria, si quisieras comentar algo al respecto. La verdad es que creo que es un tema muy político y la verdad es que no quisiera desviarme mucho de las implicaciones del barómetro, ¿no? Porque entiendo que son otros temas. Hay un tema delicado ahí. El año en el que estamos viviendo es particularmente delicado. O sea, sí hay un año muy complicado en términos de ingresos, en términos de recursos y por ende en términos de aportaciones y participaciones a los estados. Entonces, ahí entiendo la necesidad o el deseo quizás de los estados y de los municipios de obtener más recursos. Eso, pues, digo, si sucede absolutamente cada año, aunque no hablemos de austeridad, aunque no hablemos de COVID, aunque no hablemos de crisis económica, pues con más razón existe este año. Sin embargo, la amenaza en sí misma de romper el pacto me parece una amenaza no sé qué tan creíble, ¿no? Me parece que es delicado dada la falta de capacidad de los estados y de los municipios de recaudar. Si estos estados tuvieran más capacidades recaudatorias o si los municipios tuvieran más capacidades recaudatorias, quizás estarían en otra posición para responder o para actuar en este caso. Pero sí me parece que hay una lección importante aquí que todos deberían de tener claro, ¿no? Que es los estados y los municipios han cedido a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, las facultades recaudatorias que tienen, un poco con la idea de a nadie le gusta ser el que cobra los impuestos. No es popular cobrar los impuestos y mucho menos cuando estás acercándote a una elección. Sin embargo, pues tener un poco de autonomía o de más autonomía en términos presupuestarios también te permite, te pone en otra posición de poder a la hora de negociar. Entonces, creo que es una lección de la cual deberíamos o deberían los municipios y los estados aprender justo en este año tan delicado y tan complicado para el país. Bueno, gracias, Valeria. Silván nos pregunta, ¿hay información de Tuxtla Gutiérrez? Bueno, desde luego que sí. Los invitamos a que visiten imco.org.mx y entren al barómetro donde podrán ver toda la información que encontramos en la revisión de este municipio, que al ser la capital de Chiapas, desde luego que está dentro de la muestra, podrán ver una ficha, podrán compararlo con otros municipios del mismo estado o de otros estados, otras capitales, todos los municipios que se evaluaron, está ahí toda la información. Bueno, pues agradecemos mucho el interés y yo le daría la palabra, perdón, a nuestra directora general Valeria Moy para despedir. Queríamos un evento muy puntual, muy conciso, para transmitir el mensaje clave que teníamos y agradecemos sus preguntas. Bueno, yo les agradezco muchísimo su atención. La verdad es que me gusta que haya tanta gente viéndonos y que haya tanta gente interesada en estos temas, que sé de verdad que no son temas necesariamente divertidos, pero finalmente pues es donde se usan nuestros recursos, ¿no? Todo el tiempo la gente se queja de a dónde se van mis impuestos, pues aquí lo vemos, aquí podemos ver a dónde se van o a dónde no se van y quizás deberían de irse, ¿no? Ese es un poco el objetivo de este ejercicio. El objetivo de este ejercicio es evidenciar o mostrar qué tan pública es la información que debería de ser pública, porque hablamos de información pública, pero de verdad no necesariamente lo es. Y Manuel Guadarrama, que está aquí con nosotros, pues lo ha sido, o sea, siempre ha estado diciendo esto, ¿no? O sea, la información, cuando se mete a hacer estos análisis presupuestales, de verdad a mí al principio cuando me contaba la batalla que tenía que dar, decía, pero ¿por qué? O sea, no es cuestión de meterse a una página y buscarlo y descargarlo. Y pues no, me decía, me enseñaba así una servilleta como esta que tengo aquí, me dice, aquí está el presupuesto de no sé qué municipio, ¿no? ¿Y cómo es eso posible? Entonces, sí creo que hemos hecho un esfuerzo de platicar, de conversar con los municipios, de dar capacitación técnica en el mejor de los sentidos, con todo el ánimo de contribuir y de ayudar a que la información pública sea verdaderamente pública, y en ese sentido es que hacemos este ejercicio. Nosotros no queremos que este ejercicio se quede por ahí en un rincón de nuestra bonita página de internet y que al final del día se vuelva como decía Manuel hace rato, en un cementerio de links. Lo que queremos es que esta información la usen y la usen ustedes. ¿Y quién mejor que ustedes que viven en estos municipios, que están acostumbrados a lidiar con estos temas, pues que cuestionen, que usen esta información para cuestionar, para evaluar, para preguntar y también para exigir cuentas más claras, porque al final del día, pues como decía por ahí algún personaje muy famoso que no voy a citar a la perfección, pero pues no hay recursos públicos, no hay recursos de los contribuyentes. Y me parece que en ese sentido, pues tendríamos que ser un poquito más exigentes
en cualquier nivel en el uso de los recursos. Y uno de los niveles más cercanos a la población, más cercanos en el tipo de servicios que utilizamos, son los recursos municipales, ¿no? ¿A quién no le afecta que no haya luz afuera o que no pase el camión de la basura o que el drenaje esté tapado? Yo creo que son temas que a todos nos afectan y con mucho gusto estaremos dispuestos no únicamente a poner esta información, sino ayudarles con la información para que ustedes la puedan utilizar de forma más sencilla. Vamos a dar un taller próximamente. No va a ser la semana que entra porque reconocemos que la semana que entra todo el mundo va a estar en temas electorales estadounidenses. Entonces queremos dar un poco de respiro en ese sentido, pero daremos un taller, lo darán Manuel y Francisco, para que puedan ustedes usar las herramientas que presentamos y de verdad creo que les puede dar un montón de información y un montón de pistas de por dónde irse a la hora de exigir transparencia presupuestal desde el nivel más cercano al habitante, al ciudadano común y corriente, que somos todos, que es el municipio. Y en ese sentido, pues les agradezco su presencia. Manuel, muchísimas gracias por todo tu trabajo en este sentido. Francisco, muchísimas gracias. Y pues